Amén. Vamos a leer la Biblia y vamos a continuar en el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 19. Vamos a considerar dos poderosos versículos de la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando todos lo tengan, pueden decir un buen amén al Señor. Amén. Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los redimidos con la sangre del Cordero. Dice, todos a una sola voz. La Biblia dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no le es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre querido, que estás en los cielos de los cielos, Señor, estamos nuevamente en esta hora, Señor, reunidos, Padre Celestial, para pedirle, Señor, que nos administres, que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Dios mío, pedimos, Señor, que nos hable, Señor amado, que su palabra no vuelva atrás vacía, Padre, que su palabra llegue a lo interior, a lo profundo, al alma, Señor amado, Dios de la gloria, al corazón, Padre mío. Le pido, Señor, que podamos atesorar su palabra y que la recibamos bien implantada, Señor. Se lo pido en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Háblanos, Señor, porque su pueblo escucha, Padre mío de la gloria. Le pido, Señor, que en esta hora, Dios de la gloria, sea usted reprendiendo toda obra de las tinieblas, todo aquello que se opone para que su palabra sea predicada, Señor. Todo espíritu de las tinieblas queda inoperante y declaramos solamente su presencia fluyendo con poder y gloria de una manera extraordinaria, Señor. Que su espíritu, su presencia se mueva desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás. Así se lo pido en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Úsame, Señor, para la gloria de su nombre, como usted siempre lo ha hecho, Señor. Que no me vean a mí, Señor, sino a usted, Dios de la gloria. Así le pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Yo sé que andan cansaditos. Estamos cansaditos, porque todos los cansamos. Amén. Gloria al Señor. Y quiero predicar como tema del mensaje en esta mañana sobre el propósito de la ley. Diga conmigo, el propósito de la ley. Dale un aplauso fuerte al Hijo de Dios en esta hora. Amén. En el mensaje anterior vimos que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Gálatas, hermanos amados, fuerte. Vimos el mensaje anterior cuando Pablo le dice: oh Gálatas insensato. Amén. Óigame, oh Gálatas insensato. ¿Quién os ha hechizado? Le dice Pablo, para no obedecer, para haberse apartado, porque ellos se habían apartado de la gracia, ahora estaban en la ley. Hermanos amados, Pablo no está en contra de la ley, pero Pablo sabía que la salvación es por la gracia y no por la ley. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? El apóstol Pablo sabía, hermanos amados, que ellos jamás iban a alcanzar la salvación por las obras de la ley, porque ellos se estaban poniendo un yugo, le dice Pablo, que ni sus padres habían podido llevar. Ahora ellos querían ponerse ese yugo, el yugo de la ley. Hermanos, era imposible que ellos alcanzaran la salvación por medio de las obras de la ley, hermano, porque nadie la podía cumplir. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso Pablo los exhorta, hermanos amados. Y en este versículo que hemos leído en esta mañana, donde vamos a continuar, Pablo les dice en el versículo 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Dice, Pablo le dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo no estaba en contra de la ley, de ninguna manera. Ahora Pablo les dice, ¿para qué sirve la ley? En otras palabras, si Pablo les dice que ya no estuvieran bajo la ley, entonces ¿para qué sirve la ley si la ley no trae salvación? ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Para qué sirve la ley si la ley no se encuentra la salvación? No hay salvación en la ley. Entonces, ¿para qué sirve? Les dice Pablo, la ley, hermanos amados. La ley es importante. La ley Dios la dejó. Dios la estableció. Dios estableció leyes, mandamientos, preceptos, ordenanza. En otras palabras, la ley Dios fue quien la ordenó y la ley es buena. ¿Cuántos alaban a Jesús? Diga conmigo, la ley es buena. La ley, hermanos amados, óigame, es santa, dice la palabra del Señor. Amén. Y todo lo que Dios hizo es bueno. Si Dios hizo la ley, Dios permitió la ley, quiere decir que la ley no es mala. Quiere decir que la ley es buena, es santa. Denle un aplauso a su nombre en esta hora, porque Dios fue quien estableció la ley. ¿Cuántos alaban a Jesús? En primer lugar, Dios fue quien estableció la ley, las ordenanzas, los decretos, preceptos. Fue Dios, hermanos amados, quien le puso ley al hombre, hermanos amados. ¿Para qué? Para que el hombre, hermanos amados, viviera conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos alaban al Señor? En otras palabras, Dios puso la ley para corregir al hombre, para que el hombre, hermanos, caminara conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús? La ley, hermanos amados, es justa. La ley es buena. La ley es santa. Libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Denle un aplauso a Jesús, a su nombre. Mire cómo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, de manera que la ley a la verdad, él está diciendo a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos amados, ¿por qué dice Pablo que la ley es santa, es justa y es bueno? Porque todo lo que Dios hizo es bueno. Desde el principio de la creación, cuando Dios venía haciendo la creación, Dios veía que todo lo que Él hacía era bueno. Y si el Señor Dios Todopoderoso puso la ley, quiere decir que los mandamientos son buenos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos saben que los mandamientos son buenos? Mire, en la Biblia encontramos a hombre, un salmista, que este hombre amó los mandamientos más, escuche bien, amó los mandamientos más que el oro puro. Amó los mandamientos más que la plata. Ese hombre amaba más las ordenanzas del Señor que el oro y que la plata. ¿Cuántos alaban al Señor? En el libro de los Salmos 119, versículo 127. Por eso, escuche bien lo que dice el salmista. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, también dijo el salmista, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Óigame, ese hombre amaba más los mandamientos, la ley del Señor, más que el oro y más que la plata. ¿Cuántos alaban al Señor?
Pero nosotros somos los pequeños, tal vez porque no tienen para la renta, se deprimen, se frustran, se decaen espiritualmente, hermanos amados. Pero si ellos se pusieran a meditar, a pensar cómo está su vida espiritual, a ellos no les importa. Lo más importante para nosotros debería de ser, hermanos amados, la vida espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque este cuerpo se va a desgastar. ¿Cuántos alaban al Señor? Este cuerpo se va a desgastar tarde o temprano, pero lo más importante, hermano, que en nosotros nuestra vida espiritual vaya renovándose cada día sea nueva. Bendito sea su nombre para siempre. Aún Pablo lo dijo: aunque este cuerpo se va deteriorando, más el espiritual se va renovando, se va levantando. ¿Cuántos alaban al Señor? Este hombre me llamaba mucho la atención de este salmista, que este hombre amaba más los mandamientos que el oro puro. Hermanos, que millares de oro, dice la palabra del Señor. Hermanos, si a nosotros o al hombre le pusieran dos, le pusieran la salvación o le pusieran un puño de oro, millares de oro, ¿qué va a elegir el hombre? Cuando ve aquel volcán de oro, millares de oro, dice, le pusieran la salvación y le pusieran un volcán de oro, estoy más de seguro que el hombre corre por el oro, por lo material. Y eso es lamentablemente, y eso es lo que a nosotros nos está pasando, porque nos enfocamos en lo material y no en lo espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay gente que cuando le hace falta algo se deprime, dije, hermanos amados, pero no se deprime porque espiritualmente está decaído. Y debemos, hermanos, examinarlos en esta mañana. Si estamos caídos, levantémoslos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Denle ese aplauso al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Wow, este hombre, hermanos, amaba más los mandamientos, la ley del Señor, más que millares de oro y de plata. ¿Por qué? Porque ellos sabían, hermanos amados, que todo lo que está en esta tierra va a perecer. Pero si usted tiene la salvación, si él tenía la salvación, eso permanece para vida eterna. Dérselo fuerte a su nombre. Jesús es aquí. A su nombre. En segundo lugar, la ley fue dada para corregir al hombre. Diga conmigo, para corregir al hombre. En el libro de Timoteo, en el capítulo 1, primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuántos alaban? Pablo nunca dijo él, porque él mismo fue quien escribió el libro de Timoteo. Pablo nunca dijo que la ley era mala. Él estaba en contra porque ellos, los de Gálatas, querían alcanzar la salvación por medio de la ley. Pablo de ninguna manera estaba en contra de la ley, porque él mismo dice, escuche bien, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para lo justo, no fue dada para los que hacen el bien, no fue dada para los que caminan en justicia, no fue dada, hermanos amados, para lo justo, sino para quién fue la ley. La ley fue dada, hermanos, sino para los transgresores, para los pecadores, para corregir a los pecadores. Hermanos, la ley fue dada para los desobedientes. ¿Cuántos alaban? Ahora pregunto en este lugar, ¿cuántos desobedientes hay en este lugar? ¿Cuántos? ¿O son obedientes? ¿La ley para quién fue dada? Para los desobedientes. Ahora, ¿somos obedientes o somos desobedientes? Comenzando de los hijos, no obedecen a los tatas, a los papi,
no obedecen a la mamá. Desde pequeños son rebeldes, desobedientes, ¿sí o no? Entonces, la ley fue dada para los desobedientes. Y ya viejos somos peores todavía, desobedientes, que no obedecemos la palabra del templo de Jehová. Cuando su abuelo Nabucodonosor había llevado, hermanos, los utensilios del templo de la casa de Jehová, en los días de Belsasar, este hombre, dice la Biblia, que hizo un gran banquete, llamó a todas las concubinas, hermanos amados, aquellos príncipes, y comenzó a embriagarse toda la gente, y tomaron en los vasos consagrados que una vez estuvieron en el templo de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese hombre profanó. ¿Cuántas personas están profanando lo santo, lo del Señor? Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre. Por eso vino el dedo del Señor y le puso en la pared: Menec Tekel Uparsin. Alabado sea el Señor. Pesado ha sido en balanza y estás falto. Denle un aplauso fuerte a Cristo, hermano. Jesús está en ese lugar. El Señor los conoce a todos. Aquel que está profanando lo espiritual, hermanos amados, la ley fue para los profanos, para los parricidas. ¿Quiénes son estos? Los que matan a los papás. Usted sabe que hay mucha gente que han asesinado a sus propios padres. Algunos están presos porque han asesinado al padre. También la ley fue dada para los matricidas, los que asesinan a su madre, al que asesina al padre y a la madre. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos hermanos delincuentes, personas, hermanos endrogados o borrachos, han asesinado a sus propios padres. Para ellos fue la ley. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Para los homicidas. ¿Para quién fue la ley? Para los homicidas. Personas que andan asesinando. Asesinan por $200. Asesinan, hermanos amados, por $2. Mataron a una persona. Para los homicidas que asesinan a otros, le quitan la vida por un teléfono. Muchos han muerto por algo que no vale nada, hermanos amados. Aquí en la tierra le han quitado la vida. Para los homicidas. Y un homicida no solamente quiere decir que va a venir a matar a alguien, no. Un homicida es aquel que aborrece a su hermano. Dele un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Jesús está aquí. A su nombre. ¿Para quién fue dada la ley? Para los fornicarios. Verso 10. Para los fornicarios. Todos sabemos quién es un fornicario. Una persona que no ha sido presentado, que no se ha casado y comete actos sexuales, hermanos amados, está en fornicación. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero a los fornicarios y adúlteros el Señor los va a juzgar en aquel día. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Cristo está en este lugar. Es para los fornicarios, para los adúlteros, para los mentirosos. Ahora pregunto, ¿cuántos han mentido? Todos los días mentimos. Desde que nos despertamos comenzamos a mentir. Somos mentirosos. ¿Cuántos alaban? Hermanos amados, todos los días siempre cometemos alguna mentira delante del Señor. La ley fue dada para los mentirosos. En otras palabras, si somos pecadores, somos mentirosos, la ley es para nosotros, para corregirlos también. Denle ese aplauso al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Para los perjuros, personas que andan jurando, te juro. ¿Cuántos han jurado? Nunca ha jurado. Jesucristo lo dijo claramente, que vuestro hablar sea, que no juráis, dijo primero, que no juráis, dice. Amén. Que vuestro hablar sea sí, sí,
Y lo que es no, no. Pero no podemos estar jurando en vano. Hay gente que hasta la cruz se hace, hermano, y hasta le dan un besito. Y dice, te lo juro que te quiero. Te juro que no has cometido esto. Te juro que no te he engañado. Y hermanos amados, haciendo juramentos, hermanos. ¿Cuántas personas hacen juramentos en el altar y luego están traicionando a su cónyuge? A su nombre hay poder en Jesús. Hermanos amados, porque una persona cuando viene al altar está haciendo un juramento, un compromiso, un pacto delante del Señor Dios Todopoderoso. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. También la ley fue dada para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántas personas se oponen? Es que a mí no me gusta lo que dijo el pastor. Si está en la palabra, recibámoslo. Si yo estoy ofendiendo gente, perdóneme. Pero si estoy en la palabra, alabado sea el Señor para siempre. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. La ley es importante. La ley es buena. Pablo nunca estuvo en contra de la ley. En el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 15 dijo Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hermanos amados, porque a nosotros estar en la gracia no nos da la habilidad, no nos da la licencia para fornicar. La gracia no nos da la licencia para robar, para matar, para mentir. No, no, no. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo dice que de ninguna manera, ¿cuántos alaban al Señor? De ninguna manera podemos estar cometiendo pecados, hermano, de fornicación, de adulterio. ¿Por qué? Porque estamos pecando en contra del Señor. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre. La gracia, porque estamos en el evangelio de la gracia, no nos da licencia para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. De ninguna manera. Pablo está corrigiendo la iglesia, que de ninguna manera nosotros tenemos que estar cometiendo pecados, hermano. Sé que la Biblia dice que el que practica el pecado es de quién. Eso dice la palabra del Señor. Hermano, el que practica, y hermanos, que está constantemente pecando, amén, que sabe que, hermanos, que es con su mente, sabe perfectamente que va a ir a cometer el pecado. La palabra del Señor dice claramente que el que practica el pecado es del diablo, amén. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea su nombre para siempre, amén. Nosotros podemos pecar, pero no practicar el pecado. Podemos pecar, claro que sí. De una forma o de otra manera, todos somos pecadores, todos fallamos. Y hermanos, pero si estamos practicando el pecado, allí sí ya no somos de Cristo, allí somos del otro. Por eso, aquel que está practicando el pecado, sálgase del diablo y véngase a Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre. En tercer lugar, la ley no es pecado. Romanos capítulo 7 y versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Oiga cómo dice Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino ¿por quién? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera.
Pablo conoció que era un pecador por medio de ¿qué? De la ley. Porque por medio de la ley él pudo entender que la codicia es pecado. Amén. Si la ley no lo dijera, entonces el hermano, él estaba libre como cualquiera de nosotros. Pero si la Biblia dice no codiciarás, si la palabra del Señor dice que no codiciarás, la Biblia nos está diciendo que no hay que hacerlo, porque si lo hacemos es pecado. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Pablo no conocía, hermano, en otras palabras, la gente pudiera matar, robar, fornicar, adulterar, ser rebelde, pero si la Biblia lo dice, nosotros tenemos que apartarnos de todo eso, porque es desagradable delante del Señor Dios Todopoderoso. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Ahora, la palabra del Señor nos enseña a nosotros lo que es pecado. La Biblia nos dice a dónde está el pecado: en la desobediencia. Antes, hermanos amados, antes, cuando no había ley, también había pecado. ¿Cuántos alaban? Pero el Señor, aunque no había ley, el Señor ponía en la mente, en la conciencia, en el corazón del hombre, que aquello que estaba haciendo era malo. En los días, hermanos amados, de José, el hijo de Jacob, en ese tiempo no había sido dada la ley. Pero ¿por qué él se obtuvo de pecar, de fornicar con la mujer de Potifar? ¿Por qué no lo hizo? Porque él sabía, aunque no había ley, que le iba a fallar a Potifar y le iba a fallar al Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque no había ley, pero había una conciencia que le decía que estaba fallándole a su jefe y al Dios Todopoderoso. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre. Amén. Pablo conoció el pecado por medio de la ley. Y de igual manera nosotros conocemos que somos pecadores a través de la ley, a través de la palabra de nuestro Padre Celestial. Alabado sea su nombre para siempre. Pregunto, ¿por qué nosotros no matamos? ¿Por qué no vamos a adulterar? ¿Por qué muchos jóvenes se abstienen de fornicar? Porque hay alguien que le dice que es pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le estamos fallando al Dios del cielo, al Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra, donde no hay pecado, no se culpa a nadie. Donde no hay ley, no se puede culpar a la gente. Amén. En los días del ayer, hermanos amados, no había ley. Sí, no había ley en los días de hermanos amados de Génesis. Cuando, hermanos, la gente vivía depravada. Amén. Cuando vivían, hermanos, dice la Biblia, que comían, que estaban casándose y dándose en matrimonio, en casamiento. Hermanos, había un espíritu de glotonería. Comían, bebían, se casaban. Hermanos amados, no había ley. En ese entonces no había ley. A ellos no se les podía culpar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la palabra del Señor dice que cuando Cristo murió, descendió a las profundidades a predicarle a las almas encarceladas, aquellas que en otro tiempo vivieron sin la ley. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Bendito sea su nombre. En otras palabras, la salvación es para todos, la ley es para todos. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Amén. Donde no hay ley, nadie es culpado. Nadie puede decir estoy en culpa. Si usted va conduciendo y ve allí, hermanos, que no hay límite, usted le da con todo, ¿sí o no? No hay rótulo que dice tienes que correr hasta 80 límite. No, si no hay nada, usted le da con todo. Pero si dice 65, usted tiene que detenerse. Porque si
pasa los límites, está quebrantando, está infringiendo la ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces es culpable, porque si la policía lo detiene, le va a poner un ticket. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 13: pues antes de la ley había pecado, ¿sí o no? Lo que mencioné en los días de Noé. Dice la Biblia, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no había ley, no se inculpa de pecado. En otras palabras, ellos estaban libres, no se les culpaba de pecado, pero había una conciencia en ellos. Aunque no había ley, había una conciencia que le decía: no lo hagas. ¿Por qué Noé no era como los demás? Porque Noé sabía que había un Dios en los cielos que le iba a fallar al Señor. Pero ¿por qué a ellos no les importaba, hermanos amados? Óigame, lo que Dios, amén, no le importaba, hermanos amados, lo de Dios. Pero más sin embargo, vemos en la vida de Noé que este hombre, hermanos amados, le dio por prioridad obedecerle al Señor y vivió en justicia. Aunque todos estaban depravados, pero él decidió ser justo delante de Jehová de los ejércitos. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Jesús es aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? En otras palabras, que no importa donde nosotros estemos, hermano, ande Biblia o no ande Biblia, ande con Biblia o sin Biblia, nosotros tenemos que obedecerle al Señor, no solamente con la Biblia en la mano, sino en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que obedecer a la palabra de nuestro Padre Celestial. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Porque hay gente que solamente en la iglesia son obedientes, pero afuera, hermano. Mire, en la iglesia las mujeres bien quietecitas, bien amables. Hay personas que son amables delante de la gente, hermano. Pero, hermano, cuando están a solas, no. Esto tiene que ser en todo lugar. Hay hombres que son bien amables con la mujer. No hayan que hacer delante de la gente. La toman de la mano, andan con ella, hasta besuqueándose. Pero cuando están a solas son ásperos, duros, respondones, que ofenden, hieren, hermanos amados, a su cónyuge. O hay mujeres que ofenden también al marido. Espero que aquí no estén unas 2 o 3. Hermanos, no solamente en la iglesia hay que obedecer en el campo de batalla allá afuera también. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es fácil obedecer en la iglesia con la Biblia en la mano, con mangas largas, hermanos, o con mantelina en la cabeza. Amén. Aparentamos como que fuéramos buenos cristianos, pero afuera, hermanos amados, hay gente que son respondones. Y en la iglesia hablando en lengua, danzando allí, danzando. Hermano, eso a mí no me... Hermanos, hay gente que dice: se metió en la gloria de Jehová. Y comienzan un puño de mujeres danzando ahí. Y esas mujeres son terribles, ni al marido obedecen. No se sujetan, ni al jefe. Y dicen: se metió la gloria de Jehová. Y cuando comienzan a danzar, no, hermano. Yo he visto como 15 hermanos ahí danzando y peleando. En la danza estaban peleando. Imagínense, supuestamente danzando. Una hermana tenía un problema con la otra hermana y la otra jalándole la cubierta para abajo, quería quitarle. Así cuando los luchadores están luchando y el otro le quiere quitar la máscara. Así estaban, hermanos, las hermanas peleando y danzando. ¿Usted piensa que ese era el juego de Dios? No, papá. No. Ese era el mismo diablo que se había metido ahí, hermano.
Amén. Y hay desde el culto de fuego, de poder, hasta le ponen luces ahí, hermano. No se deje llevar por la pantalla que ponen, hermanos amados. Óigame, yo he visto lesbianas danzando. Sí, lesbiana danzando las dos juntas. Y eso es abominación delante de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, lo importante sobre todas las cosas es obedecer a la palabra del Señor. Déselo fuerte el Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Se recuerdan cuando Samuel, hermanos amados, estaba esperando a Saúl cuando Dios lo envió a destruir, a matar a todo lo de Amalek? Y venía, hermanos amados, Saúl diciéndole: yo he obedecido la voz de Jehová, he matado a todo lo de Amalek. Y le dice Samuel: ¿y qué son estos balidos de ovejas, de vacas que yo escucho? El pueblo dejó lo mejor para ofrecérselo a Jehová tu Dios. Jehová no se complace de los sacrificios. Es mejor la obediencia que los sacrificios, y prestar atención a su palabra. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Lo más importante es obedecer la palabra de Dios, la ley del Señor. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Pregunto a los padres de familia que estamos en este lugar: si su hijo es malcriado, si su hijo la insulta, la desprecia, la ofende, la lastima, es rebelde, y viene un día con un regalo: mam, le traje un regalo para el día de la madre, para el día de su cumpleaños, le trae un regalo. Pregunto: ¿qué prefiere usted? ¿El regalito, los zapatos que vienen allí, o prefiere que le obedezca? ¿Cuántos alaban al Señor? La obediencia es mejor que las ofrendas. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Que los sacrificios. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos, de nosotros, que nosotros obedezcamos su palabra. Dice la Biblia claramente: cuando fueres a la casa del Señor, acércate más para oír que para ofrecer los sacrificios de los necios. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Porque hay sacrificio de necio. Cuando vengamos a la casa del Señor, mata. ¿Cuántos alaban? Destruye. El pecado mata, destruye. ¿Cuántos alaban al Señor? El pecado revivió. Dios estableció la ley cuando Dios dijo: no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no fornicarás, no robarás. Entonces el pecado revivió y uno murió. Pablo, en otras palabras, estaba muerto. De igual manera, ¿cómo estábamos nosotros antes sin Cristo? Muertos en delitos y pecados. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Así se encontraba también el apóstol Pablo, que estaba muerto. De igual manera nosotros estamos muertos en delitos y pecados, porque el pecado mata, el pecado destruye. Mucha gente comienza a hacer pecado, a cometer, hermanos, robos, a cometer una cosa a la otra, y no se dan cuenta que están muriendo, porque el pecado destruye, mata. Denle ese aplauso al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre. Ahora, ¿cómo uno puede ser libre? ¿Cómo una persona puede ser libre de la muerte, del pecado? Recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Reconociendo que hay un mediador, un intercedor que vino y murió por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Cristo vino y murió por nosotros. Necesitábamos un salvador, un intercedor. Cristo es nuestro intercedor. Dérselo fuerte a su nombre. Cristo está en este lugar, a su nombre.
Hermanos, necesitábamos a un Salvador porque el pecado los tenía muertos a nosotros. Amén. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es que el pecado toma la ocasión. El pecado mata, destruye. ¿Cuántos alaban al Señor? El pecado me engañó, dice Pablo. Ahora, hermanos, el pecado ha venido engañando al hombre desde el principio de la creación. La primera pareja, ¿cómo fueron? Engañados por la víbora, por la serpiente. El pecado los engañó y los mató espiritualmente delante del Señor. Cuando la persona es engañado por el pecado, muere espiritualmente y físicamente también. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Porque si algo mata o daña al cristiano, es, hermanos, el pecado. El pecado me engañó, dice Pablo, y me mató. ¿Cuántos estábamos muertos por el pecado? Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque el pecado los tenía engañados y nos mató. Porque la gente le decía: no, unas 2 cervecitas no es malo, un purito de marihuana no es malo, fornicar, acostarse con una ramera, mentir, engañar, fornicar, robar no es malo. Para el mundo no es malo. ¿Por qué? Porque están engañados. El Dios de este siglo, hermanos, le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pero cuando se convierten al Señor, esa venda les es quitada, porque el Cristo de la gloria les hace entender que estaban muertos, ahora son libres por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador. Que el pecado no te engañe. Pablo dice que el pecado me engañó y me mató. Ahora, el pecado lo había matado a nosotros y sigue matando a la gente. Lo engaña. ¿Cómo fue Eva engañada? Van a ser igual a Dios. No van a morir. El pecado le engañó por la codicia. Ay, sí, voy a ser como Dios. El pecado le engañó. ¿Cuánta gente se deja engañar? Comenzando con las mujeres. Hola, reina preciosa, conmigo vas a ser feliz, mamacita. Yo te voy a dar todo lo que quieras. Hermano, allá andan gente con una labia terrible. Y la mujer, de verdad, qué feliz la va a hacer un mañoso. Qué felicidad le va a hacer, le va a dar un drogo. Qué felicidad le va a dar a alguien que anda fumando. Lo que, hermano, solamente la felicidad no la da el hombre, solamente el Cristo de la gloria. Que el diablo no le engañe. Santo poder. ¿Cuántos años tiene, reina? ¿Cuántos le parece que yo tengo? Yo creo que tiene 30. No, hombre, decía 50. Es que el diablo es mentiroso. Que el diablo no le engañe, la va a matar. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay hombres ya canosos, sin pelo, panzones, todos feitos. Y viene una cipota a decirle: hola, mi amor, ¿cómo estás? Vamos a comer. Eres precioso, eres bonito, eres elegante. ¿Qué? Lo que pasa es que lo quiere engañar. Que nadie le mienta. Véase en el espejo que ya está acabado, pues. Que no venga el diablo ahí con mentiras, sobándole, hablándole, me engaño, mentiras. Si ya estamos acabados, ya estamos viejos, ¿cómo vamos a aparentar que estamos de 18? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hay gente hasta se arreglan más para verse, aparentar más joven. No, hermano, si ya la vejez ya le cayó, ya tienes 40, ya tienes 50, ya está viejo, ya tienes 60.
¿Cuántos alaban al Señor? Y hay gente que quiere aparentar que está joven, pero ya está viejo. Que el pecado no lo engañe. ¿Cuántos cristianos han sido engañados por el pecado? Santo poder de Dios. Hermanos, el diablo es perverso. Quiere arrastrarse un puño de cristianos al infierno. Hermanos, que apartarlo del camino del Señor. Usted piensa que José no quería, no, hermano, no estaba recibiendo aquella tentación, aquella mujerota. José, duerme conmigo. Pero José dijo, no, yo respeto a don Potifar y respeto al Dios del cielo. Ese hombre se mantuvo fiel, se mantuvo íntegro delante del Señor. Dios todopoderoso, que el pecado no te engañe, porque te va a matar. ¿Cuántos alaban al Señor? El pecado destruye, mata, arruina. ¿Cuántas personas están en la miseria hoy por el pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es para salvación en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Que el pecado no te mate, te va a destruir, te va a apartar de la comunión del Señor. Te va a arruinar. Hay personas que tienen un hogar bien bendecido. El hombre la trata como una reina. Le da todo lo que ella tiene. Le da todo lo que ella desea. Y viene un tipito ahí, bien candelita, más jovencito. No, hermanita, quédese con lo viejo por conocido y no por lo nuevo por conocer. Ese viejito que la atiende bien, respételo. Esa mujer que la atiende bien, respétela. ¿Cuántos alaban al Señor? Que el pecado no lo engañe. El diablo es mentiroso. Desde el principio Cristo lo dijo, que siempre que habla hay pecado en él. ¿Cuántos alaban? Hay engaño en él. Hermanos, es el padre de la mentira. Satanás, el diablo. No le crea toda mentira del diablo. Créele a la palabra del Señor, y así vamos a obtener la vida eterna y la salvación. Dérselo fuerte a Cristo. Bendito sea su nombre. La ley, hermanos amados, es para corregir. La ley fue dada por Dios. La ley es buena. La ley, hermanos amados, es espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Es espiritual. Es santa, es buena, hermanos, y es espiritual. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carne, vendido al pecado. ¿Cómo estaba Pablo? Pablo es el que dice claramente, escuche bien, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carne, vendido al pecado. Vendido al pecado. El pecado lo había comprado. El pecado lo compró. Cuando alguien comete pecado, el pecado lo compró. Es propiedad del pecado. Pero cuando viene a Cristo, es propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban al Señor? Dérselo fuerte al Hijo de Dios. No te vendas al pecado. Ve, amén. Preséntate a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Compra la verdad y no la venda. No te vendas al pecado. Sirve al Señor y Salvador Jesucristo. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el verso 15. Él hacía lo que aborrecía. ¿Cuántas personas hacen lo que aborrecen? Lo que ellos aborrecían, eso es lo que hacen. Conocí, un primo mío. Cuando los tíos, eso fue en Houston,
Cuando los tíos llegaban todos borrachos, los aborrecía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo andan los tíos? Que no sé qué. Y ahora, ¿cómo anda él? Todo borracho. Lo que aborrecía, eso hace. ¿Cuántas personas, hermanos, lo que aborrecen? Muchos dicen, yo no voy a ser como papi, porque papi le pegaba a mami y ahora ellos bofetean a la mujer. Yo no voy a ser como fulano. Y eso es lo mismo que están haciendo. Lo que aborrecía es lo que hacía. ¿Cuántas personas lo que antes aborrecía es lo que hoy están haciendo? Y adentro de las iglesias hay mucho de ese tipo de gente. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Sabemos que la ley es espiritual, es buena, es santa, es justa, porque Dios la estableció. Pero necesitamos, aleluya, a Cristo en nuestra vida, porque Él es el único quien cumplió con la ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en Él. El fin de toda la ley es Jesucristo. Jesús le puso fin a toda la ley, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora estamos en Cristo, en la gracia. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos amados, ¿cómo un cristiano va a cumplir la ley? Sabemos que no podemos cumplir la ley. Hemos escuchado la palabra que no es imposible, como el apóstol Pablo lo menciona, que no podían cumplir la ley los de Gálatas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cumplir la ley? Si los de Gálatas comenzaron en el espíritu y no cumplieron con la ley, ¿cómo nosotros vamos a cumplir la ley? En la Biblia encontramos cómo nosotros podemos cumplir con la ley que Dios estableció en su palabra. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Porque dice la Biblia en el libro de Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dele un aplauso a su nombre. ¿Dónde cumplimos toda la ley? En amar a nuestro prójimo como a uno mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Romanos capítulo 13 versículo 10. El cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros tenemos amor hacia el prójimo, hacia los demás, estamos cumpliendo con la ley que Dios estableció en su palabra. Dérselo fuerte a Cristo. Bendito sea su nombre. Jesús dijo unas palabras claras. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Santo poder de Dios. Ahí se cumple toda la ley. Dárselo fuerte al Hijo de Dios. Es que nosotros no vamos a cumplir la ley, hermanos amados, pero si amamos a Dios con todo el corazón, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, allí, hermanos, estamos cumpliendo toda la ley, lo que Dios estableció a través de los profetas. Denle ese aplauso a su nombre. Cristo está en este lugar. Gracias al Señor por la palabra. Vamos a orar. Padre querido, en esta hora, Señor, he predicado su palabra. Yo sé que no vuelve atrás vacía, Señor. He predicado lo que usted ha puesto en mis labios, Señor. Estoy aprendiendo, Señor amado, Dios mío. Yo sé que cada día aprendo, Señor amado. Estamos aprendiendo. Estamos en el camino, Señor. Aún, Señor, su siervo, el apóstol Pablo, dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa
sigo hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Padre mío, que esta palabra haya sido de mucha bendición, Padre mío, para esta obra, esta congregación, Señor, y aquellos que nos están escuchando, Padre de la gloria. Señor, glorifícate en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias por su presencia, por obrar de una manera poderosa a través de nuestras vidas, Señor. Bendice a este pueblo, a cada uno de nosotros, Señor. Así le pido cobertura, Señor, su bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Dele un aplauso.